Bueno, vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con Aurelio Nuño, quien, como usted sabe, fue jefe de la oficina de la presidencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y exsecretario de Educación Pública. Mi estimado Aurelio, gracias por recibir la llamada. Al contrario, Oscar Mario, siempre un enorme gusto poderte saludar y por supuesto a tu gran auditorio, querido Oscar Mario. Gracias, Aurelio. Oye, pues, bueno, tu opinión, imagínate el tema de la pésima educación en México y de el rumbo que desgraciadamente tuvieron a mal desviar analfabetas como Marx Arriaga y compañía. Pero bueno, eso será un tema de otra charla. Pero tu opinión en relación a, pues ya no sé cómo mencionarlo o cómo definirlo, si finalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acepta 800 millones de pesos para pues levantar momentáneamente su plantón de las semanas pasadas, pero por otro lado el gobierno federal dice que no le van a entregar un solo peso al sindicato de estos 800 millones. ¿Cuál es tu opinión y qué sabes de ello, mi querido Aurelio? Bueno, primero, Oscar Mario, decir que el conflicto de la gente que estamos viendo, que presenciamos y padecimos en muchas ciudades del país en las últimas semanas, es un problema autogenerado por Morena y que además es el problema central de la educación en el país. ¿Por qué? Porque el problema es que los líderes sindicales controlan la vida profesional de los docentes. ¿Qué significa esto, Oscar Mario? Significa que son los líderes los que controlan el ingreso al servicio docente, o sea, controlan las plazas, después controlan los ascensos, controlan las promociones, controlan los aumentos salariales y todos esos controles que son tan importantes para los docentes, es decir, el poder tener acceso a la plaza y a los beneficios, los líderes lo usan de manera clientelar. ¿Qué significa esto? Que los condicionan a cambio de que hagan trabajo político. Entonces, estas movilizaciones y plantones que vemos, pues son hechos bajo esta dinámica que coaccionan, es decir, obligan a la mayoría de los docentes a realizar estos plantones porque si no, no pueden tener acceso a ello. Y tienen un instrumento que se llama cartilla sindical, en la cual van midiendo las asistencias de los docentes, no a sus salones de clase, sino a las marchas y a los plantones. Y el docente que no tiene 80% de asistencia, pues lo bloquean y no deja que puedan tener acceso a estos beneficios. Eso pues ha generado enormes, primero pues es muy injusto para los docentes porque los encierra dentro de una estructura de dominación arbitraria y muy injusta, viven básicamente bajo una tiranía de los líderes sindicales. Segundo, esto afecta la calidad de la educación, porque los docentes, que son el elemento central del proceso educativo, con un buen docente los niños aprenden, sin un buen docente no se puede aprender, y cuando se genera una circunstancia así, pues no hay un desarrollo pleno de los docentes y por lo tanto se afecta la calidad de la educación. Y por el otro lado, y ese es el punto, pues les da mucho poder a los líderes sindicales porque tienen una enorme capacidad de movilización, tanto electoral, que es muy importante en las elecciones, como de la protesta. Y este era un problema que es muy viejo, muy profundo, pero que logramos resolver con la reforma educativa que hicimos en el gobierno del presidente Peña entre 2012 y 2018, porque lo que hicimos fue separar la carrera de los docentes del control de los líderes sindicales. Una nueva institución del Estado mexicano que se llamaba el Servicio Profesional Docente, en el cual no intervenían los líderes sindicales, a los cuales hicimos a un lado, y los maestros ganaban en concursos libres, abiertos y transparentes sus plazas. Entonces el docente ganaba la plaza, la ganaban los mejores docentes y el docente ya no le debía nada al líder sindical porque el docente era el que ganaba su plaza, después era el que ganaba su ascenso
era el que ganaba sus aumentos salariales, y entonces los líderes sindicales dejaban de tener ese poder sobre los maestros se podían concentrar en su trabajo y en su pasión, que es la educación, y entonces el resultado de esa reforma fue pues que liberamos a los docentes de ese yugo. Dos, que mejoró la calidad de la educación, como lo demuestran trabajos de economistas de la educación de primer orden como de Hoyos y Estrada, que han demostrado que con esta modificación mejoró la calidad de los docentes y mejoraron los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo en matemáticas, pero también en español, y declinó el poder de los líderes sindicales. Entonces la CENTE, pues ya era una CENTE muy disminuida, que antes podía movilizar 80,000 docentes, y después de esta reforma pues ya solo podía movilizar unos cuantos y ya no tenía la fuerza para traerlos a la Ciudad de México. Sin embargo, llegaron los gobiernos de Morena, el gobierno del presidente López Obrador, y echó para atrás la reforma educativa, volvió a pactar con los líderes sindicales, les regresó el control de la vida profesional de los docentes, o sea, les regresó el control sobre las plazas y sobre los ascensos, etcétera, todo lo que ya expliqué, y volvieron a ser muy poderosos. Todo bajo la lógica de que los sindicatos, bajo esta coacción, movilizaran electoralmente para Morena, y eso sucedió. El líder del CENTE con ese pues, es senador por Morena, y muchos de sus liderazgos son parte de Morena, y la CENTE también. Muchos de los diputados de Morena vienen de la CENTE porque hicieron movilización electoral. Pero el problema es que al regresarles ese poder, pues no solo pueden hacer movilización electoral, sino que regresando a la vieja costumbre de la CENTE de movilizarse, negociar y movilizarse, movilización, negociación, movilización, y hacer un ciclo que nunca termina, pues dijeron, aunque Morena sea nuestro aliado, pues hay que sacarles más. Y entonces empezaron esta serie de movilizaciones que antes ya no podían hacer, pero que como Morena les regresó el poder, lo pudieron hacer una vez más. Pusieron contra las cuerdas al gobierno, que renunció a tener los mecanismos de gobernabilidad al interior del sistema educativo, utilizaron el Mundial para presionar aún más al gobierno, dejaron a 1,5 millones de niños y niñas sin clases, una desgracia absoluta, vinieron a desquiciar las ciudades, pusieron al gobierno contra las cuerdas, y el gobierno les empezó a dar todo lo que podía, les dio dinero, les dio plazas, les dio más controles sobre la vida de los docentes, y como siempre hacen, cuando sintieron que ya habían ganado suficiente, hicieron lo que ellos llaman un repliegue táctico, en el cual pues ya se fueron a descansar, ya a reorganizarse, pero regresarán, como ya amenazaron, porque su objetivo central supuestamente es acabar con las pensiones del ISSSTE, que saben que eso es imposible, pero es un buen pretexto para siempre estarse movilizando. Y mientras tanto, pues el gobierno quedó como su rehén, afectando a la educación, a la gobernabilidad, y sin mecanismos serios de poder actuar. Entonces, ese es el problema de fondo de lo que vimos, Oscar Mario. Los 800 millones que les dieron, pues no se los van a depositar en la cuenta a la CENTE, pero son 800 millones que se van a convertir en plazas que va a controlar la CENTE, o se va a convertir en subsidios que la CENTE va a controlar y que va a dar clientelarmente a los maestros y a las escuelas para generar todavía más este control que ya expliqué. Ese es el fondo del asunto, y es muy triste porque sobre todo con esto se pierden las niñas y los niños, que se quedan sin clases y con peor calidad educativa, pierden los docentes, que viven bajo una estructura de dominación cada vez más penetrante y bajo un control que no les permite ejercer libremente su profesión, y por supuesto pierde la gobernabilidad del país por todo lo que ya experimentamos en las ciudades. Entonces, pues estamos en el peor arreglo posible, que está cancelando el futuro de México, y claro, el único que gana con esto son los líderes sindicales, y al final del día Morena, que tiene aliados que les ayudan en la movilización electoral, Oscar Mario. Aurelio, me gusta esta pregunta y le agregaría algunas cosas. Te dicen, Aurelio, de los que salen a bloquear las calles y realizar acciones violentas, ¿qué porcentaje pertenecen al sindicato? ¿Cuántos afiliados tiene la coordinadora? ¿Cuántos el sindicato? Bueno, mira, el CENTE en total debe tener alrededor de 1,5 millones. ¿La coordinadora? La coordinadora alrededor de 200,000, Oscar Mario.
Y todos los que están ahí son parte de la coordinadora. Hay otro fenómeno que habíamos desaparecido con la reforma educativa, pero que los gobiernos de Morena regresaron, que se llaman los comisionados sindicales. ¿Qué es esto? Un comisionado sindical es un maestro que sigue recibiendo su salario como maestro, pero en lugar de dar clases, realiza trabajo político para el sindicato de tiempo completo. Esto es un derecho laboral, es decir, el que haya comisiones sindicales, pero lo que nosotros quitamos con la reforma es que los tuviera que pagar el gobierno. Es decir, si el sindicato quiere tener, y hay maestros que quieren trabajar de tiempo completo para el sindicato, bueno, pues piden su licencia, pero les tiene que pagar su salario el sindicato porque el gobierno tiene que sustituir su plaza con un maestro que sí vaya a dar clases. Y lo que hizo Morena es regresar estas comisiones pagadas por el gobierno. Entonces es el propio gobierno el que está subsidiando el que esto suceda, porque pagan a los activistas de la CENTE, muchos de ellos que están entrenados en tácticas muy violentas, como lo vimos ahora y se había visto antes, y ellos son parte de la CENTE, punto, y encima están subsidiados por el propio gobierno que paga los salarios de tiempo completo de personas que no están dando clases, sino que trabajan para el sindicato, y que eso ya se había acabado y Morena lo regresó. Por eso, Oscar Mario, es tan desquiciante lo que está pasando y tan frustrante y tan triste, y nos hace estar a todos los mexicanos tan enojados, porque Morena lo que aquí recreó, Oscar Mario, pues es un problema que ya se había solucionado y que ellos regresaron, y que una vez más, pues lo único que vemos es que destruye la educación, destruye la profesión docente, quita recursos al Estado que podrían aplicarse para escuelas de tiempo completo, que acabaron todas, por ejemplo, acabaron con todas las escuelas de tiempo completo, a tener mayor cobertura educativa, la cual, después de 100 años de no parar de crecer con los gobiernos de Morena, ha decrecido, y sin embargo utilizan ese dinero para dárselo, para subsidiar las movilizaciones de la gente, que acaban también desquiciando las ciudades. Entonces, pues estamos en un escenario pues catastrófico, Oscar Mario. Hoy otra pregunta, se me hace buena también, Aurelio. Dicen Aurelio Nuño, ¿por qué el sindicato no asume una posición tan rijosa e intransigente como la coordinadora, y que es la coordinadora la que tiene secuestrada al gobierno federal? Fíjate, es una interesante pregunta. ¿Por qué los menos malos son los del sindicato y los más irresponsables son de la coordinadora, y eso lo permite el gobierno? Bueno, mira, te voy a decir, ambos tienen totalmente colonizados a Morena. Lo que pasa es que el sindicato, el CENTE con ese, su estrategia es distinta. Su estrategia es prácticamente no hacer marchas para no ser tan visibles, y efectivamente tiene por lo menos la ventaja de que no desquicia a las ciudades, pero su estrategia es hacer movilización electoral, que esa no la vemos, pero que parte del mismo principio. Es decir, el CENTE tiene una gran capacidad de movilización electoral, porque al igual que la CENTE controla, ahora gracias a Morena, que les regresaron ese control, la vida profesional de los docentes, como lo expliqué hace un momento, controlan los ingresos, las promociones, etcétera, y utilizan ese poder para hacer movilización electoral, y entonces son una maquinaria de movilización electoral al servicio de Morena, y a través de ello van colonizando puestos en Morena. El líder del CENTE es senador por Morena. Muchos de los liderazgos del sindicato del CENTE en los estados tienen posiciones electorales en Morena, o posiciones políticas. Entonces es menos visible, pero el daño que generan a la educación es también muy grande, porque están pues concentrados en hacer política, en hacer movilización electoral, en trabajar para un partido político, cuando el sindicato de docentes, como las escuelas públicas, tendría que ser neutral en términos partidistas. Es decir, no tendrían por qué afiliarse a ningún partido ni estar trabajando para ningún partido, porque las escuelas públicas son de todos. Las escuelas públicas no son de un partido político, y el sindicato de los docentes de las escuelas públicas no tiene por qué hacer trabajo por un partido. Entonces, el problema con el CENTE también es muy grave,
pero es menos visible. El caso de la coordinadora, pues lo que pasa es que su tradición es generar presión no solo por la vía electoral, que también lo hacen, sino por lo de por la protesta, porque les ha funcionado. Su estrategia, que es movilización, negociación, movilización, les ha funcionado sobre todo ahora con los gobiernos de Morena una vez más, y por eso son mucho más visibles. Pero yo te diría que el problema que tenemos en la educación es un problema en la manera en cómo está estructurada la relación del gobierno, del partido en el gobierno, en este caso de Morena, y de ambos sindicatos, que es una relación que funciona para movilizar a los maestros, no para que enseñen, y que eso ha costado enormemente a la calidad de la educación y ha costado a los propios docentes que tienen que estar luchando permanentemente en contra de estos controles arbitrarios que tienen los sindicatos, Oscar Mario. Y repito, era un tema pues que fue el corazón de la reforma educativa que hicimos, que era un tema que se había solucionado, pero que Morena lo regresó en su ambición electoral. Creo que el problema con esta relación que reconstruyó Morena con los sindicatos de docentes se resume en una frase, Oscar Mario, y es que Morena está pensando en las siguientes elecciones, pero no está pensando en las siguientes generaciones. Aurelio, otra pregunta se me hace buena. Esta viene de Tlaxcala. Me dicen Aurelio Nuño, dice, de acuerdo a los números que tú decías, o de los que tú hablabas, perdón, decías 1.500.000 afiliados al sindicato de maestros, 200.000 a la CENTE. Dice, son 1.700.000 maestros en total los que enseñan en las escuelas públicas de México. Se me hacen muy pocos, ¿no? Digo, te preguntan, Aurelio, no sé. No, al contrario, es uno de los sindicatos. O sea, primero aquí hay un tema que es complicado, pero que es importante explicar. La CENTE, aunque funciona como un sindicato independiente, no lo es. El único sindicato reconocido es el CENTE, y la CENTE es una disidencia del CENTE. Entonces realmente que fue como nació, ¿no? Que fue como nació. Así es, y sigue siendo así. O sea, el único sindicato reconocido legalmente es el CENTE, y la CENTE es una disidencia dentro del sindicato que controla algunas secciones estatales, como es el caso de la sección 22 en Oaxaca, pero que al final son parte del CENTE nada más que en disidencia. Para cualquier efecto práctico funcionan como si fueran otro sindicato, pero aquí lo importante es que es un mismo sindicato y que estamos hablando de alrededor, en estos momentos, de 1,5 millones, un poco más de docentes, estamos hablando sobre todo de educación básica, en donde tenemos cerca de más o menos, digamos, en números redondos, 30 millones de estudiantes, más o menos. Entonces, no, es un número, no son pocos, ¿no? Al contrario, estamos hablando de que, dijéramos, haciendo un cálculo así rápido, que es más o menos el promedio de lo que hay en México, tienes un maestro por cada 25 niños, más o menos, que no es poco, no, al contrario, ¿no? Qué interesante. Entonces dice don Aurelio Nuño, porque es una pregunta que se repite 2 veces, son más o menos 2 millones de maestros en todo el país para 30 millones de niños de educación básica. Pero otro comentario que se me hace muy, muy atinado es, y el nivel, Aurelio, el nivel educativo en México está por los suelos, y es lo que van a ofrecer todos estos niños. Oye, Aurelio, me da mucho gusto. Dicen que qué facilidad tienes para explicar de manera tan sencilla un problema tan complejo como es el nivel de educación en este país. Yo me sumo a lo que dice el auditorio, pero bueno, a ver, Qué amable, muchas gracias. No, pues es la verdad. Oye, yo quisiera, si me permites, ya para no abusar demasiado de tu tiempo, pero siempre es un honor y una gran oportunidad platicar con un hombre y funcionario público que esté tan preparado en la materia como tú. Pero bueno, recordar que la Secretaría de Educación Pública
nace hace más de 100 años. Imagínate, Aurelio, lo que pudimos haber logrado de haber continuidad en 100. Oye, es un siglo, carambas, man. Después de este decreto del presidente, ¿no? Álvaro Obregón, impulsado pues nada más y nada menos por hombres y profesionales de la talla de José Vasconcelos, cuya creación pues tenía como objetivo la urgencia de alfabetizar estamos hablando del año 1921, ¿no? Alfabetizar a la Es correcto, población sí. después de la Revolución Mexicana y bueno, pues se puso muchísimo empeño en la construcción de buenas escuelas, unos libros de texto que servían de ejemplo para muchos países del mundo, sobre todo del continente, ¿no? Y también la cantidad de bibliotecas. Claro que hace un siglo pues no había redes y esta infraestructura digital, ¿no? Pero bueno, mencionándote lo anterior, me gusta mucho esta pregunta que llega de Monterrey, y de Monterrey tienen algo especial lo que nos hacen llegar de allá a través de WhatsApp principalmente. Dicen, Aurelio, ¿cuál sería la alternativa para avanzar, cambiar, reestructurar, reconstruir y regresar a una educación de altura en México? Y me dio la idea esta escucha, ¿no? Porque decía después de un siglo. Y chequé y dije, oye, fue en 1921 cuando nace la SEP. Una educación de altura, pero fíjate qué interesante, y tú vas a saber muy bien de esto. Con ayuda de la inteligencia artificial, tratándonos de actuar en el ciberespacio. Adelante, Aurelio. Sí, mira, varias cosas, Oscar Mario, sobre lo que dices, porque es muy importante. Efectivamente, la SEP se funda en 1921, la funda Vasconcelos, el presidente era Álvaro Obregón, fue una de las principales, o de las primeras, perdón, instituciones que nacen de la revolución y que logran algo gracias a la fuerza de la revolución que no había logrado el porfiriato, que es crear una Secretaría Nacional que empieza a acelerar las coberturas, es decir, la creación de escuelas y de espacios, particularmente en las zonas rurales, que primero era la mayoría del país, pero además donde prácticamente no había escuelas. En el porfiriato crecieron las escuelas, pero en las ciudades, y en el campo no. Para 1921, cuando se funda la SEP, México tenía una cobertura de apenas 36% en primaria, en los demás niveles era casi inexistente. Únicamente iban a la escuela, ese 36% equivalía en números cerrados a 850,000 alumnos, o sea, menos de 1,000,000. Y México era uno de los países más rezagados de Iberoamérica, es decir, la cobertura de México estaba por debajo de la de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú y de España. Pero rápidamente, con la creación de la SEP y con esta fuerza que dio la revolución, México alcanzó y rebasó a estos países. 20 años después de su fundación, a principios de los años 40, en el gobierno de Ávila Camacho, por cierto, también la primera vez en el 43 que Torres Bodet es secretario de Educación, fue 2 veces, esa fue la primera. México había logrado crecer ya a un nivel casi de 60% de cobertura en primaria, había rebasado en la cobertura a Brasil, a Perú, a Colombia, que eran países con los que estaba más atrasado, y para 1970, es decir, para 50 años después, México prácticamente ya tiene cobertura universal en primaria, ofrece cobertura universal, no quiere decir que todos los niños fueran a la escuela, pero ya había lugares suficientes y logra, digamos, empata o converge al mismo tiempo con los países más avanzados que eran España, Argentina y Chile en Iberoamérica, en términos de lograr esta oferta ya prácticamente universal en primaria. Entonces lo que logra México es increíble, pero además este proceso de aumentar coberturas fue una constante durante 100 años, Oscar Mario. Eso es impresionante. Todos los presidentes de México, desde Álvaro Obregón, que es la fundación de la SEP en 1921, hasta Enrique Peña Nieto,
todos los presidentes, sin excepción, aumentaron cobertura, es decir, aumentaron el número de lugares en las escuelas, de preescolar a bachillerato. Siempre alguien agregó algo, hubo gobiernos que un poco más, otros que un poco menos, pero nadie dejó de agregar. Y eso fue muy importante porque México construyó uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. Sin embargo, y esto también hay que decirlo, Oscar Mario, y es una desgracia, es que los gobiernos de Morena, después de 100 años de continuidad, son los primeros que en lugar de agregar cobertura la han tumbado. Y la han tumbado en todos los niveles. En preescolar, en 2018 dejamos la cobertura, Oscar Mario, en 72%. Hoy los gobiernos de Morena la bajaron a 64%. En primaria, que ya era universal, es decir, prácticamente 100% de cobertura, hoy está en 96%. En secundaria ya teníamos 97% de cobertura, ya la bajaron a 93%. En bachillerato habíamos logrado llegar al 85% de cobertura y los gobiernos de Morena la tiraron al 74% de cobertura. Es 1,5 millones menos de niños y jóvenes en las escuelas por esta caída en las coberturas que es dramática. Entonces, doy toda esta explicación por la persona que amablemente nos escribió de Monterrey, que tiene razón, esto lleva un siglo, pero en un siglo se construyó mucho y que había sido la única continuidad y el éxito mayor del sistema educativo. Bueno, pues hasta eso tumbaron los gobiernos de Morena. Ahora, nos preguntaba sobre la calidad, pues sí, desafortunadamente la calidad, aunque se extendió mucho el sistema, por todo lo que ya expliqué anteriormente, pues es muy mala. Por ejemplo, en México, de acuerdo con la prueba PISA, solamente el 1% de los jóvenes de 15 años puede distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pueden decodificar palabras, pueden entender en términos muy generales un texto, pero no hay capacidad lectora profunda, porque no se logra comprender y hacer una lectura crítica y analítica de los textos. Pues esto en pleno siglo XXI, en la revolución tecnológica, que era lo que nos preguntaban, pues no se puede construir una economía de la innovación y del conocimiento sobre esa base. Por eso nosotros hicimos una reforma educativa, por eso ya expliqué lo que veníamos avanzando, pero que Morena desarmó, quitó, y ahora estamos en un proceso de deterioro terrible. ¿Qué hacer con la inteligencia artificial? Mira, hay dos cosas aquí. Primero es cómo hay que preparar a los estudiantes en el mundo de la inteligencia artificial. Ese es un tema. Y el otro tema, Oscar Mario, es cómo utilizamos la inteligencia artificial en las escuelas. Son dos cosas distintas. Déjame empezar por esta última. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial en las escuelas? La inteligencia artificial puede ser muy útil como una ayuda al docente, no como algo que pueda sustituir a los maestros. Eso es imposible. Los niños necesitan tener a un maestro, a un docente, y por eso son y seguirán siendo la esencia del sistema educativo. Pero la inteligencia artificial los puede ayudar mucho porque la inteligencia artificial puede ser un tutor que ayude al niño, un tutor que se haga, de acuerdo a la inteligencia artificial, a la medida de las necesidades del niño o del joven o del estudiante, y entonces puede ayudarlo a aprender mejor y puede ayudar al maestro a quitarle muchas tareas burocráticas que le quitan tiempo y lo pueden ayudar a concentrarse en la labor docente, y logrando tener con la inteligencia artificial un conocimiento todavía más profundo de sus estudiantes, de cuáles son sus potenciales, dónde están las áreas de oportunidad, etcétera. Ahora, es muy importante que se utilice bien la inteligencia artificial, porque si se utiliza mal, la inteligencia artificial puede generar un enorme problema educativo, porque puede sustituir el pensamiento crítico que tienen que hacer los estudiantes, pero bien utilizada lo puede potenciar. Entonces, bueno, ese es un camino y es algo en donde tendría la SEP que estar ya haciendo investigación e invirtiendo y estando haciendo pruebas piloto, y por supuesto nada de eso está sucediendo. Por el otro lado, cuál es la preparación para este mundo de la inteligencia artificial. Y aquí lo que sabemos, y todos lo podemos entender intuitivamente, pues es que el cambio tecnológico exige más habilidades cognitivas. Es decir, la inteligencia artificial
permite sustituir muchos empleos que son rutinarios, y los empleos que más se valoran son los que tengan mayor capacidad de análisis, mayor capacidad